Cuando se habla de hadas, gnomos o duendes, se piensa que son seres fascinantes debido a que son personajes venidos de otras dimensiones. Son seres elementales propios de la naturaleza. El ser de esencia etérea los hace raros y bellos, pero pueden ser tanto buenos como malos. No sabría decirles qué tantos tipos de estos seres existan, pero se dice que son de diferentes especies. Los duendes en su existencia son muchos: Estágoros, Brisco, Yurris, Klaus, Igor, nada más por mencionar unos. Y los gnomos los hay del bosque, siberianos, jardines, desiertos y los de casa, mientras que las hadas son las pixies, silfides, xanas, nereidas, tetis, las lamias, que son semejantes a las sirenas, y las dríades, ninfas de los bosques, entre otras más. Las hadas, por su parte, se dice que son protectoras del bosque, la naturaleza, y que hasta conceden deseos, pero que también engañan tomando una forma bella y llegado el momento hacen daño. Por otro lado, cuentan que los gnomos, si adivinan cuál es su nombre, te servirán por siempre y te cuidarán a costa de su propia vida, pero si no lo haces te llevarán consigo y quien les servirá serás tú por siempre, buscando diamantes dentro de sus dominios, que están en cuevas a las que entran por grietas entre las raíces de los árboles. Los duendes son un poco diferentes. Ellos son juguetones y traviesos. Intercambian golosinas por su oro debido a que son muy golosos. No obstante, si tratan de engañarlos, se transformarán en algo muy cruel y terrible, provocando vivir las más horribles pesadillas. Otros dicen que si te llegas a topar con alguno, si le arrojas la camisa o un sombrero, lo llenarán de oro para que lo dejes ir. Sin embargo, estas son solo leyendas de los abuelos y sus ancestros por generaciones. Yo no estoy segura qué tan cierto sea, pero les voy a narrar algo que sí fue real, porque yo lo viví. Había leído y escuchado tantas cosas sobre estos seres que soñaba mirar uno. En donde vivía detrás de mi casa existía un bosque muy inmenso, de grandes árboles y bellas flores. De día jugar en él era realmente fascinante, pero de noche se sentía muy diferente. Sus siluetas sombrías reflejadas por las ramas de los árboles y sus ruidos nocturnos hacían que cobrara vida, sobre todo por lo que decían los adultos de estos bosques. Siempre los escuchaba decir que en ellos existían criaturas elementales, gnomos, duendes, elfos y hadas. Sus historias eran increíbles. Algunos decían que las hadas no son seres buenos porque eran crueles, malvadas y mentirosas. Les gusta engañar a los niños, mostrándose ante ellos con una gran belleza, aparentando inocencia para después llevárselos. Otros contaban que así como había malos, otros cuidaban nuestra tierra, la naturaleza, y que también podían existir buenos. Todo dependía con la intención que los miraran, porque si se sentían amenazados eran muy malignos. A mí todo eso me tenía en suspenso, estaba muy intrigada. A mis 10 años no creía que fueran malas. Creo era la razón por la que deseaba encontrarme un hada. Mi niñez dejaba llevarme por mis fantasías, creyendo que de existir eran buenos y que podría tener alguno como una mascota. Cierto día, al andar jugando en el bosque, me encontré una mariposa de colores bellos. Al parecer tenía una ala rota. La metí en una caja y me la llevé. Trataría de curarla. Ya estando en casa la observé detalladamente y con asombro me di cuenta que no era una mariposa, porque ésta tenía sus pies y manos de humano y su cara era la de una mujer. Entonces me di cuenta que era un ser elemental, o mejor dicho, un hada. No quería que muriera y me dediqué a alimentarla porque la quería para mí. Los primeros días lo hice con agua endulzada con miel. Miré que sí se la tomaba. Después le empecé a dar pequeños trozos de frutas hasta que se recuperó totalmente. A nadie le dije nada sobre esto y todos los días me la llevaba al bosque a jugar con ella entre los árboles y las bellas flores. Volaba en ellas, emitiendo zumbidos como las abejas, hasta que una vez ante mis ojos creció y se transformó en un ser parecido a Campanita, la que sale en una película, y empezó a hablar conmigo.
Me decía de dónde venía y dijo llamarse Lenihaun, que sus tierras eran bellas y mágicas. Allá todos tenían poderes mágicos y si me iba con ella, me convertiría en uno como ellos. Estaba a punto de decirle que sí, cuando escuché el grito de mi mamá diciendo que fuera a comer, y el hada en segundos se convirtió en mariposa otra vez, volando hacia la cajita donde la tenía oculta. Esa noche tuve un sueño extraño. En él veía a la mariposa que me había llevado. Era una hada real, pero muy malvada. Reinaba en su mundo siendo demasiado cruel y quería llevarme con engaños para cavar túneles como lo hacían otros niños que se había llevado. Cuando la encontré a eso venía, solo que se lastimó su ala y ya no pudo continuar. La pesadilla era tan real que hasta vi por dónde estaba la entrada a su mundo, la cual era por una grieta en un enorme árbol donde me quería meter a la fuerza. En eso desperté sudorosa, soltando un grito muy fuerte. Mi madre me abrazó diciendo que solo era un mal sueño, que volviera a dormir, pero la pesadilla me había causado miedo y ya no pude dormir, pensando en todo lo del sueño asustada. Desde esa noche ya no fui al bosque a jugar, incluso la solté para que se fuera, pero no lo hacía y empezó a obligarme a que le diera alimento para llevárselo a su mundo. Si no lo hacía, en la noche cuando dormía me agredía con pequeñas mordidas, enredaba mi cabello, no sabía cómo lo hacía para cargarme siendo tan pequeña, pero amanecía en el bosque con nudos en mi cabeza. Así es como normalmente atacan mientras duermes. Algunos de mis sueños eran muy aterradores porque veía cómo me llevaba a un infierno con todos sus demonios. Era escalofriante ver cómo esos seres tan bellos se transformaban en entes descarnados y malvados. Me hablaba al oído para cerciorarse si estaba dormida o despierta. Luego de percatarse que estaba con Morfeo, le salían unos filosos colmillos y los clavaba en mi cuello succionándome sangre. Ese ente tan diminuto se transformó en mi más cruel pesadilla, puesto que ahora ya no se alimentaba de agua con azúcar ni de frutas. Lo hacía con mi sangre y ni cómo decírselo a mis padres. Si lo hacía, tal vez no me creerían. Además, ella podría hacerles daño y yo no quería eso. Cierta vez me dijo que muy pronto vendría con más como ella. Había probado la sangre y le había gustado. Nuestro líquido vital tenía algo que le daba más fuerza y poder y pensaba en traer a todos sus discípulos para alimentarse de nosotros. Lo que me dijo me aterró aún más de lo que ya estaba. Pero ¿qué podía hacer una niñita de tan solo 10 años contra ese engendro maligno? Tenía pavor que llegara la noche. Ya no quería dormir al saber que ese siniestro ser se alimentaría de mí. Sin embargo, algo me hacía, ya que cuando menos pensaba me quedaba dormida y en la mañana amanecía con dolor de mi cuello y muy débil. Los orificios que dejaban sus colmillos en mi cuello no se notaban, sí eran muy largos, pero delgados. Además los clavaba en donde mismo para que no se me notaran. Ahora pensaba en dónde estaba mi cabeza cuando deseaba encontrarme con uno de estos seres, creyendo que no eran malos. Estaba arrepentida, pero ya era tarde para eso y maldecía el día que le ayudé salvando su vida. En una ocasión me dijo que si no quería que vinieran los demás, tenía que irme con ella a su morada, pero que si me iba ya nunca regresaría al mundo terrenal. Pensé que si no iba, se traería a su ejército y le haría daño a mis padres, incluso a mí también y a mucha gente, por eso acepté que me llevara con ella. Así evitaría que le hiciera daño a mis padres y a otras personas. En la mañana muy temprano nos fuimos a donde viviría el resto de mis días por siempre. No podía hacer nada, aunque no me fuera con ella, seguiría alimentándose de mi sangre y lo que sería peor, infestaría la tierra con muchos de ellos. Nos adentramos al bosque. Yo iba caminando y ella volando a un lado de mí en su diminuta figura, pero convertida en una apariencia grotesca muy horripilante. Después de caminar por varios minutos, llegamos hasta aquel enorme y viejo árbol que estaba por secarse completamente. Era muy parecido al que veía en mis pesadillas, pero estaba sólido. Yo no veía ninguna grieta por donde pudiésemos entrar. No sé de dónde sacó una pequeña vara
La dirigió hacia el tronco y empezó a decir unas palabras en un raro idioma que nunca entendí. Entonces, de la nada se abrió un portal en el tronco del árbol y entró en él, diciéndome que la siguiera. Yo apenas cabía y me tuve que agachar para poderme meter en esa estrecha grieta. Cuando estaba por cruzar completamente el portal, alguien tomó mi mano y me jaló hacia afuera del árbol. Cuando pude ver quién me había sacado, miré que era mi padre. Había ido por leña y casualmente andaba por ese mismo rumbo. Quise explicarle todo, pero él me dijo que guardara silencio y que había visto quién iba conmigo. Siempre cargaba petróleo en un pequeño bote para prender fuego donde calentaba su almuerzo. Entonces, antes que saliera el hada oscura del portal, se lo vació todo en el hueco del árbol. Encendió un fósforo y lo arrojó al hoyo de ese viejo tronco que, por estar casi seco, empezó a arder casi al instante, quemando esa entrada que le servía como portal para cruzar a nuestro mundo. Mi papá no se movió de ahí hasta que solo quedaron las cenizas del viejo tronco. Quería cerciorarse que ya no sería utilizado por demonios que pertenecían a otras dimensiones. Cuando solo quedaron cenizas, tomó mi mano y nos marchamos a casa. En el transcurso del camino, le fui contando todo con detalles desde el principio, cuando me la encontré como una mariposa herida hasta el día de hoy, que me había encontrado ya casi por entrar a un mundo desconocido, de donde seguramente jamás iba a regresar. Él me creyó todo porque alcanzó a ver aquel ente maligno. No me regañó, aunque sí me lo merecía. Solo me dijo que la confianza y la comunicación en la familia es muy importante y que debía habérselo dicho desde el principio. Me abrazó y me dio un beso en señal de que no estaba molesto conmigo. En el presente ya soy una mujer adulta y no dejo de recordar aquel suceso tan escalofriante que viví por mi inocencia, como la de cualquier niño a esa edad.